Esto es Alerta Democrática. Mark, tenemos una noticia impactante sobre una reestructuración judicial en la Corte Suprema Estatal. Sí, esto es realmente una gran noticia. Una de las juezas más conservadoras del Tribunal Supremo de Wisconsin, y no me refiero solo en lo ideológico, sino también en lo político, alguien que se ha preocupado especialmente por favorecer que los republicanos ganen las elecciones, ha anunciado que no se presentará a la reelección para un nuevo mandato en el tribunal. Actualmente, el tribunal está compuesto por 4 jueces liberales y 3 conservadores. Entre estos últimos se encuentra Rebecca Bradley, de quien hablamos, cuyo mandato concluye en 2026. Esto abrirá la posibilidad de un escaño libre en las elecciones de mitad de mandato en un Tribunal Supremo Estatal marcado por una fuerte división ideológica. Si los liberales logran hacerse con ese puesto, la correlación de fuerzas pasaría a ser de 5-2, lo que transformaría de manera profunda y significativa la dinámica del tribunal. ¿Qué clase de miembro del tribunal, qué tipo de jueza del Tribunal Supremo Estatal ha sido en concreto? ¿Qué clase de persona se pierde con esta dimisión? De acuerdo. Déjame leerte lo que expresó en su declaración, donde anunció que no se presentará a la reelección en 2026. Cito: "No me postularé nuevamente para la Corte Suprema de Wisconsin porque considero que la mejor manera de reconstruir el movimiento conservador y luchar por la libertad no es como miembro minoritario de este tribunal". Añadió que la corte está ahora en manos de activistas judiciales y que Wisconsin apenas ha visto el inicio de un cambio preocupante, pasar de un poder judicial reflexivo y guiado por principios a uno marcado por el partidismo, los ataques personales y las maniobras políticas que no tienen cabida en el tribunal. Sostuvo además que el movimiento conservador debe examinar sus errores, reconocer el problema y corregirlo. Y concluyó diciendo francamente que ya casi no se ven jueces en el verdadero sentido de la palabra. Diría que eso no suena precisamente muy juicioso, ni neutral desde el punto de vista judicial. Sí, no es un lenguaje propio de la neutralidad judicial. Pocos jueces creen que su función sea, cito, reconstruir el movimiento conservador. En principio, la tarea de un magistrado es resolver conforme al derecho y a los hechos de cada caso. Pero está claro que la jueza Bradley no entiende así su papel. Lo irónico es que, en esa misma declaración, critica a los jueces activistas de la Corte, mientras al mismo tiempo afirma que su propio papel es contribuir a cimentar el dogma conservador en el país. No, eso es totalmente cierto. Si revisas decisiones anteriores de esa corte, tanto cuando era conservadora 4-3 como desde que se convirtió en liberal 4-3 y analizas lo que ella ha escrito, encontrarás algunas de las opiniones más imprudentes y poco juiciosas que se puedan imaginar. Las opiniones que ha respaldado han sido muy excepcionales, en el sentido más sorprendente del término. Y solo a modo histórico, tuve la fortuna de representar al presidente Biden en los procesos posteriores a las elecciones de 2020 contra Donald Trump, y el estado en el que estuvimos más cerca de que un tribunal anulara los resultados de una elección libre y justa fue Wisconsin. En ese momento era una corte conservadora 4-3, y uno de los otros jueces conservadores, más moderado al menos en temperamento, se alineó con los liberales y lo impidió. Pero sabes, si revisas las opiniones disidentes que ella afirmó, resulta realmente inquietante. Es simplemente extraordinario que estuviera dispuesta a anular la voluntad de los votantes de ese estado en favor de Donald Trump. ¿Por qué es tan importante, en un estado como Wisconsin y en otros, prestar atención a la composición de la Corte Suprema? ¿Qué podría suceder? Sé que mencionaste las consecuencias de intentar manipular elecciones, pero ¿cómo se manifestaría eso? No solo en Wisconsin, sino también en otros estados. Así es, y aprovecho para recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita, ya que Brian y yo hablamos con frecuencia sobre los tribunales supremos estatales, para que no se pierdan ninguna novedad en el futuro. Para responder a tu pregunta, como he dicho antes, hemos hablado de esto en el caso de Carolina del Norte. Allí, cuando el Tribunal Supremo estaba controlado por demócratas, y recordemos que en ese estado las elecciones para la Corte Suprema son partidistas, se prohibió la redistribución de distritos con fines partidistas. Por una vez, Carolina del Norte tenía un mapa congresional muy justo. Luego, los republicanos tomaron el control de ese tribunal y eliminaron todas esas protecciones, borrando esa legislación. Además, también anularon los avances en el derecho al voto que se habían logrado mediante decisiones judiciales que revocaban leyes de supresión de votantes realmente malas. Todas esas conquistas se perdieron.
Y como sabes, se puede ver en tribunales como el Tribunal Supremo de Pensilvania, donde ha habido disputas sobre votos por correo sin fecha, con fecha incorrecta, con sobre sin sellar o sin sobreinterior. Todos esos casos terminaron en la Corte Suprema del Estado, que también está muy dividida ideológicamente. Técnicamente tiene mayoría demócrata, pero sus jueces son más centristas que en otros tribunales. Y están celebrando elecciones. Podría seguir dando ejemplos como el del Tribunal Supremo de Maine, donde mi bufete y yo conseguimos recientemente una victoria en una iniciativa electoral. Y la Corte Suprema de California, que como mostramos en un video reciente, frustró 2 intentos de los republicanos por impedir que la iniciativa de Gavin Newsom apareciera en la boleta. Estas elecciones judiciales estatales son muy importantes para la democracia y todos deberían prestarles atención. Y has estado cubriéndolas sin descanso, a pesar de que casi nadie, especialmente en los grandes medios, lo está haciendo, lo cual en este momento no podría ser más crucial. Y para quienes quieran mantenerse al tanto de este tipo de noticias, les recomiendo suscribirse a Democracy Docket, el medio de Mark que se centra en todo lo relacionado con votación y elecciones. Es un recurso que utilizo a diario. Si aún no estás suscrito y quieres seguir de cerca estas noticias, este es el medio al que debes suscribirte. Pondré el enlace en la pantalla y en la descripción del video. Mark, tenemos noticias similares. Joni Ernst podría estar considerando no presentarse a la reelección en 2026. Este es otro estado del medio oeste donde a los republicanos les ha ido muy bien. Y ahora vemos a titulares que optan por retirarse en lugar de enfrentarse a los votantes en este ciclo. Entonces, ¿cómo reaccionaste ante la noticia de que Joni Ernst, senadora titular en este estado, podría estar considerando retirarse, especialmente tras la reciente elección especial en la que Caitlin Dree ganó por 10 puntos un escaño en la legislatura estatal? A pesar de que Trump había ganado ese distrito por 11 puntos en 2024, eso supone un cambio de 21 o 22 puntos en apenas 7 meses. Sí, creo que no están desconectados. De hecho, tampoco están separados del pánico que vemos en la Casa Blanca y de los esfuerzos por manipular los mapas. Sí. La realidad es que 2026 será un año catastróficamente difícil para los republicanos. Y eso no importa si eres un juez del Tribunal Supremo Estatal que busca liderar un movimiento conservador en Wisconsin, un senador de Iowa que ha dicho que la gente no debería preocuparse porque, de todos modos, todos vamos a morir algún día, o un miembro republicano del Congreso o del Senado que ha tenido que votar una y otra vez a favor de leyes para recortar la asistencia sanitaria a sus ciudadanos. El hecho es que estas van a ser unas elecciones muy malas para ellos, así que algunos de ellos van a salir. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis. Nunca exigiré un pago por mi contenido. Y muchas gracias.